Capítulo 298. Un hombre no es tan bueno como el cielo. La lluvia golpeó los aleros. En silencio, Simei tomó un sorbo de té y, como si hubiera tomado una decisión, dijo, déjame mostrarte algo. Sacó un espejo de cobre oxidado de su bolsa cósmica. El borde del espejo fue tallado con un ave fénix volador, un dragón errante, y el universo fue tallado con el sol, la luna y el universo. Este espejo se llama el espejo del día anterior. Es una reliquia de mi padre. El apellido de mi padre es Mu. Sisun ya debería haberlo adivinado. Muyali y yo somos hermanos de un padre y madre diferentes. Cuando terminó de hablar, se mordió el dedo y goteó sangre sobre el espejo. El espejo comenzó a nublarse, y cuando la niebla se disipó, una imagen borrosa apareció en el espejo. Las ilusiones se fueron formando poco a poco, formando una escena y un rostro claros. Era el pabellón de la nota celestial. En la foto, era un día de verano abrasador. Bajo el pabellón, había flores de loto floreciendo en el estanque de loto, y las libélulas rojas volaban bajo. Una mujer noble vestida con ropa lujosa se paró junto a su apéndice y acarició el meñique de su cuú. Actualmente estaba alimentando a los peces con un plato de pasteles y la piscina se llenó de luz debido a eso. Esta mujer era muy delicada y elegante, pero también muy fría. Cuando se giró para hablar con el ayudante, pudo ver que tenía un par de ojos auspiciosos como los del ave fénix. Chu Guanyin frunció el ceño, la miró, y luego miró a Simei. Ella no es mi madre. Simei pareció ver a través de las dudas de Chu Guanyin y sonrió. Ella es la madre biológica de la hermana Mu, la familia Lin. Poco después, una joven vestida con un vestido de seda con el pelo de una doncella del pabellón de la nota celestial entró en el cuadro a través del espejo de bronce. Solo tenía unos 17 o 18 años, con un rostro dulce y virtuoso. Simei suavemente acarició el espejo, y dijo, esta es mi madre. Era la descendiente del jerarca de la transformación de Jade, Son Sinsa. Heu Yueye la había criado como a un animal y no le había dado un nombre. Cuando se escapó, quiso ponerse un nombre, pero Son es el apellido del asiento de belleza Butterfly Bond Beauty Seat, así que no se atrevió a cogerlo. Volver a casa significa que después de que mi madre descubriera que el clan Hueso de las Mariposas podría volver al mundo de los demonios, ella esperaba traer a todos los miembros de su clan a casa. Ella estaba hablando respetuosa y gentilmente a Madame Lin. Chu Guanyin se dio cuenta de que la familia Lin siempre había sido fría en la pantalla, y las demás sirvientas tenían miedo. Solo Huagi tenía una dulce sonrisa en su rostro mientras le daba la máxima sinceridad a su amante. Chu Guanyin levantó la vista. ¿Cómo entró en el pabellón de las notas celestiales? Fue esa discípula de alto nivel del pabellón de las notas celestiales quien la ayudó. En realidad, lo que estaba escrito en el libro no era verdad. Después de escapar de Heu Yueye, mi madre no se apartó de su lado. Eran tan apasionados que mi madre le rogó que encontrara la manera de liberar a su gente. Esa discípula escuchó todo lo que dijo, y así rogó la tribulación de fuego del pabellón de las notas del cielo, ayudándola. Chu Guanyin sintió un pequeño pliegue en su frente y pensó, así que eso es todo. Los registros en los libros de historia no siempre eran correctos. Algunas verdades serían erosionadas lentamente por el flujo del tiempo. Cuando la gente de esa época era vieja y ya no estaba fresca, nadie conocía la verdadera apariencia del pasado. Después de 2 años, el mundo del cultivo se ha olvidado gradualmente del incidente con la tribulación del fuego de Heu Yueye. Sucedió que la señora Lin del pabellón de las notas celestiales dio a luz a una hija, y la señora Lin era excéntrica y no era buena cuidando a los niños. Por lo tanto, necesitaba la ayuda de unas cuantas jóvenes muy inteligentes. Ese discípulo aprovechó esta oportunidad para traer a mi madre al pabellón. Desde entonces, mi madre se convirtió en la criada del clan Lin. Al oír esto, Chu Guanyin miró al espejo de bronce. No se sabía cuándo había cambiado la superficie del espejo. La señora Lin estaba leyendo por la ventana de Swan, y Huagigi estaba de pie a su lado, sosteniendo a un bebé en sus brazos y persuadiéndolo de todo corazón. A primera vista, la escena se veía muy suave. La señora tenía gracia, la sirvienta era leal, y el niño era delicado e inocente. Sin embargo, después de una cuidadosa consideración, sintió una oleada de emociones. Más tarde tomó el relevo de Lady Lin. Correcto. Después de permanecer en el pabellón de las notas celestiales durante mucho tiempo, mi madre ha visto a través del estatus trascendente de esta secta en el mundo del cultivo.
En ese momento, ella todavía era un poco ingenua y se le ocurrió un plan que pensó que era mejor que regresar al reino de los demonios. ¿Qué? Conviértete en la señora del pabellón de las notas celestiales. Descendiente de los dioses, sus palabras valen $1000. Ella piensa que mientras el maestro del pabellón pueda abrir la boca, nadie en el reino de la cultivación la dañará más. Al menos nadie dañará flagrantemente a la belleza de los huesos de las mariposas. La luz y las sombras cambiaron, la herrumbre de bronce en el espejo se retorció oscuramente. Seguía siendo el mirador original, pero ya era un año desconocido del invierno. Debajo del escenario, las flores de loto estaban todas marchitas y marchitas. No hay libélulas, ni carpas rojas en la piscina. Esas brillantes criaturas y la fría belleza del pasado, el clan Len, habían desaparecido. Fue reemplazada por la nieve voladora, la tenue fragancia de la plum y la espalda de una mujer con un grueso abrigo de piel de zorro blanco. Al cabo de un rato, un hombre se acercó y miró hacia atrás, su bello rostro enjaulado en el fino y ondulante pelaje de un zorro. Ella le sonrió, la nieve nueva desapareciendo. En ese momento, se desconocía qué métodos usaba Hwagi para remover al dueño original del pabellón de las notas celestiales. El clan Len murió poco después. El discípulo que le había ayudado en el pasado también estaba muerto. Finalmente consiguió lo que quería y se convirtió en el maestro del pabellón de las notas celestiales, el descendiente de los dioses. El cielo era de un gris plomizo con mucha nieve. Hwagi se acercó a su marido, lo felicitó, y luego, sonriendo, extendió su mano para acariciar el cabello de la niña que estaba a su lado. Es Mayan Li. Simei se rió. Sí, Sisun, ¿no entiendes por qué la hermana mayor Mu, como hija del clan Len, solo se preocupa por mi madre y no se preocupa por su propia madre? Chu Guanin ignoró la pregunta y continuó observando la situación en el espejo. En ese momento, Mu Yanli tenía como mucho 4 o 5 años. Fue llevada por Hwagi sin la más mínima resistencia. Incluso estaba abrazando el delicado cuello de Hwagi y riendo a carcajadas como si se estuviera divirtiendo con su madrastra. El clan Lin está naturalmente deprimido, callado, y no tiene sentimientos de admiración por los niños, contestó Simei. Después de que nació la hermana mayor Mu, su enfermedad se hizo cada vez más grave, hasta el punto de que podía lastimarse o mutilarse. Una vez, cuando mi madre no estaba mirando, tomó las tijeras y apuñaló la espalda de la mano de la hermana mayor Samu 4 o 5 veces, y mi madre regresó. Fue ella quien salvó a la hermana mayor Mu, que lloraba tanto que estaba a punto de llorar. Una madre que se apuñalaría hasta la muerte y una madre que se amaría y cuidaría desde que era joven. La hermana Mu eligió la segunda. La escena cambió. Había una fina capa de escarcha fuera de la ventana, pegada a las bendiciones de la longevidad. Un año después del festival de primavera, Hwagi se sentó a escribir en una pequeña mesa de palisandro. A su lado había un hombre y una mujer, 2 niños. La chica era alta y fría, mientras que el chico tenía ojos gentiles. Eran Joaquín Nan y Muyanyu de cuando eran niños. Está bien. Hwagi sonrió mientras tomaba el pedazo de papel y lo soplaba. Antes de sonreír, mira el dibujo de tu madre de los manuales del elixir de la secta de medicina. No está mal, ¿verdad? Muyanyu aún tenía una voz infantil mientras decía con voz aguda, madre, por supuesto que es agradable de ver. Simei era aún más joven, así que ni siquiera sabía cómo sonar como un niño. Solo podía sentarse en su sitio original y golpear sus dedos mientras veía a los dos reírse alegremente. Mi padre estaba obsesionado con cultivar su magia, y por lo general era indisciplinado conmigo y con mi hermana. La iluminación que la hermana Mu y yo tuvimos fue enseñada por él personalmente. Mirando la escena en el espejo, Simei recordó, nos enseñó a leer y escribir, así como algunos hechizos básicos. ¿Puede usar magia? Solo un poquito. Simei se detuvo un momento. Un movimiento falso que asusta a la gente común, me temo que ni siquiera puede vencer al cultivador más débil, pero está dispuesta a acompañarnos, a estar con nosotros día y noche. Suspirando, la mirada de Simei se volvió un poco rígida, no importa cómo planea y planea, cómo trata a los forasteros. Pero nos trata a mí y a la hermana Mu con tanta amabilidad. La escena en la superficie del espejo giraba cada vez más rápido, como si el tiempo se hubiera deslizado más allá de los huecos entre sus dedos como un transbordador de agua. En muchas de estas situaciones, Muyuro y Simei crecieron gradualmente, y en el proceso, casi todos los pasos del hermano y la hermana fueron custodiados por Hwagi. En una noche de tormenta,
convenció a los Muyanli para que no se durmieran. Una tarde en medio del verano, alimentó a Simei con frijoles rojos y sopa de coco. Todas estas cosas sucedieron poco a poco. Más tarde, cuando alcancé la edad de la iluminación, mi padre me enseñó personalmente las técnicas del pabellón de las notas celestiales. Sin embargo, mi talento era escaso y no pude aprenderlo. Estaba muy decepcionado. En ese momento, también pensé que yo era una persona inútil. Después de todo, la hermana Mo había llegado con éxito al establecimiento de la fundación cuando tenía 8 años de edad. E incluso después de poner todo mi esfuerzo, no siento ni un poquito de I. El pequeño Simei estaba sentado junto al estanque, aturdido, una espada más pequeña descansando sobre sus pequeñas rodillas. Huagi arrastró las largas túnicas frunciendo el ceño mientras caminaba por el puente de madera. Miró a su alrededor y encontró al niño que estaba solo y perdido en sus pensamientos. Su expresión de ansiedad finalmente se relajó. Ella caminó a su lado, se agachó y le dijo unas palabras. Luego lo cargó en sus brazos y caminó de regreso al final del jardín. Debido a que una vez se había quedado en Hyeojueye durante mucho tiempo, había visto a mucha gente con una energía espiritual débil que podía ganar un lugar en el mundo de la cultivación a través de la secta de medicina. No volcó todo de un solo golpe solo por el abuso de las bellezas por parte de Hyeojueye. Convenció a mi padre para que me dejara empezar a cultivar el Dao de la medicina. Anteriormente, cuando Simei le habló de las relaciones íntimas entre hombres y mujeres, Chu Guanin sabía que Hua Yiyi tenía algunos trucos bajo la manga. Sin embargo, no sabía lo fuerte que era ella, por lo que no podía decirlo. Y cuando oyó eso, de repente pudo sentir la agudeza de esta mujer. Para él, Hyeojueye era como una pesadilla infernal, devorando la primera mitad de su vida. Si fuera cualquier otra persona, incluso si no odiara la secta de medicina hasta los huesos, aún así le disgustaría la secta de medicina. Sin embargo, fue muy clara sobre lo que era la secta de medicina, lo que necesitaba, y cómo se suponía que lo hiciera. Tenía un par de ojos extremadamente tranquilos. Incluso si su odio era tan profundo como el mar, no actuaría precipitadamente. Sus planes siempre han sido metódicos. Un paso a la vez, puede que ya haya pensado en los siguientes 100 pasos. Así que aparte de cuidarnos a mí y a la hermana mayor Mu, ella todavía tiene la energía para ir por ahí reuniendo el paradero de los miembros de su familia. Sin embargo, era obvio que el estado del asiento de belleza de hueso esfenoidal no había cambiado. Además, Chu Guanin recordó que esta señora Hua había fallecido hacía mucho tiempo. Debe haber un significado oculto detrás de esto. Chu Guanin tenía una vaga conjetura en mente sobre lo que estaba pasando con la esfinge y el descendiente de la raza de los dioses. Preguntó. Más tarde, la identidad de la señora Hua fue expuesta. Simei no contestó inmediatamente. Sus ojos brillaban con una luz demasiado brillante. A primera vista, se veía extremadamente aguda, como un odio profundo. Pero al mirar más de cerca, fue como la tristeza de la marea. No debería haber sido expuesto. Él dijo, el padre no tiene cerebro, y no puede decir lo que le pasa a la madre. Pero pase lo que pase, sigue siendo un descendiente de los dioses. Aunque la sangre de la raza de Dios en su cuerpo es minúscula, él todavía tiene alguna habilidad innata para sentirla. Bajó los ojos y miró sus gafas. La escena ya se había trasladado a la habitación del maestro del pabellón, donde un hombre con pequeñas manchas en las sienes estaba acostado en la cama. Cuando tenía 9 años, este hombre tenía una enfermedad muy extraña. Ni siquiera los mejores médicos pudieron averiguar la causa de la enfermedad. Simei se mofó. En realidad, después de conocer la información privilegiada, debería saber muy bien. Él es un descendiente de la divina reina, y mi madre es descendiente de la reina infernal. Después de la guerra entre los dioses y los demonios, el señor de los demonios había puesto una maldición. A partir de hoy, para las generaciones venideras, los dioses y los demonios no pueden unir sus manos. Aquellos que rompan esta maldición morirán con seguridad. La extraña enfermedad del padre fue causada por esta antigua maldición, pero era desconocida para él. En cuanto al reino de Dios, quizás se debió a la compasión, o quizás porque quería avergonzar al soberano demonio. De todos modos, una noche, un dios le pidió a su padre que le dijera exactamente lo que había pasado. Además, si quieres sobrevivir, tienes que cortar todos los lazos con la bruja. Chu Guanin miró la feroz cara de Simei, esperando a que continuase. Sabía que las cosas no eran tan simples como cortarlas en dos.
Después de despertar de mi sueño, mi padre se puso furioso, dijo Simei. El pabellón de las notas celestiales siempre había querido viento y lluvia, pero su estatus en el mundo del cultivo era extraordinario. Todos lo trataban como a un dios y lo respetaban. Pero esta mujer, este pedazo de carne podrida que parece un cerdo o un perro para ser masacrado, y es un horno de doble cultivo, para pensar que en realidad conspirarían contra él y lo usarían para engañarlo, hasta casi lo mata. ¡Qué vicioso! Así que, respiró profundamente. No importaba lo bien que había reprimido sus emociones, su voz seguía ronca. Sostuvo la taza de té con fuerza. El té ya estaba frío, así que no lo terminó. Con un pensamiento, ejerció demasiada fuerza y la taza de porcelana explotó con un estallido. El jugo del té salpicó por todas partes. La superficie del espejo también había sido salpicada con té. La imagen estaba borrosa por el color ámbar del jugo de té. Uno podía ver vagamente que el hombre en el lecho de enfermo había convocado a Huagui. Salió descalzo de la cama, fingiendo no tener nada que ver con ella, y se dirigió a la puerta con una sonrisa. De espaldas a Huagui, cerró y cerró la puerta. El hombre se volvió hacia su esposa. En el espejo distorsionado de la luz y las manchas de agua, apareció un rostro que parecía un leopardo. Simei tembló de repente. Dio marcha atrás abruptamente al espejo y le dio la espalda al espejo, sin mirar más al espejo. Las venas del dorso de su mano se abultaron como las raíces de un dragón enrollado. El miedo y el odio surgían por todos los vasos sanguíneos. Después de un largo momento, enterró su cara en sus manos. Su voz sonaba extremadamente exhausta. Él solo dijo una palabra antes de detenerse. Esta bestia. Era como si hubiera una monstruosa avalancha de odio que estaba a punto de ser ventilada. Parecía como si hubiera miles de palabras que quería escupir. Sin embargo, una vez que los 10.000 caballos y 1.000 ejércitos llegaron a su garganta, no supo qué palabras debía decir primero. Debería haber visto este espejo muchas veces antes, pero después de todo este tiempo, incluso después de todos estos años, todavía lo odiaba. Lentamente dejó de temblar. Al final, el odio se convirtió en una sentencia aparentemente ordinaria. Ese día, mi Dios Padre se comió a mi madre viva. Capítulo 299. La vida es difícil de detener. Abrió los labios y dijo, la puerta está abierta. Silencio total. Probablemente era lo mismo que la quietud mortal cuando se abrió la puerta. Su boca estaba llena de sangre. Sus brazos desgarraron a su destrozada madre. Era como un niño cuya alma espiritual había sido dividida. 9 años de edad. Su padre ya se había vuelto loco. La carne y la sangre del clan del hueso esfenoide podría alimentar la base de cultivo de una persona. Ya que estaba al borde de la muerte, debería pagarle, incluso esta criatura malvada frente a él. Una criatura vil que le haría sufrir una retribución. Niña malvada. Extendió su mano pegajosa al niño, que tenía frío hasta el punto de no poder decir una palabra. Sus ojos eran salvajes y retorcidos. En ese momento, Simei ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Miró inexpresivamente a la escena que tenía ante él. No había ni dolor ni miedo en sus ojos. Era como si hubiera sido succionado hasta secarse, dejando una cáscara vacía clavada en el suelo. La mano del hombre se acercó cada vez más, y una gota de sangre caliente cayó sobre su mejilla, como una marca de lágrima. Levantó la cabeza y miró inexpresivamente a este desconocido espectro. Padre, corre. Detrás de él, el grito penetrante de Huagigi atravesó las nubes. Nan, corre. Uno de sus brazos fue arrancado por la espada, los tendones y los huesos de sus piernas estaban rotos, y la mujer se retorcía locamente en el suelo como un gusano. Corre, corre. No mires atrás. No vuelvas. En respuesta, el hombre de repente se dio la vuelta y le pisó con fuerza el pie en la cara. Huagigi ladeó la cabeza, una lágrima dorada cayendo por el rabillo del ojo. Se esforzó al máximo para decir, corre, cacha. Tenía la garganta rota. Corre, dijo ella. Cada día, cada hora, cada día, cada noche, cada día, cada noche, corría alocadamente fuera del pabellón de la nota celestial hacia las vastas montañas. Si corría, no podría aguantar más y se derrumbaría. Se ha desmayado. No importaba a dónde huyera, no importaba cuántos años hubieran pasado, podía oír el grito terrible y estridente de su madre. Corre. Corre. Corrió desde las profundidades del callejón hacia el vasto desierto,
A través de las doradas olas del trigo, desde las profundidades de las tinieblas hasta la flecha del alba que rasgaba el universo, el mundo de un suave color carmesí, como la sangre saliendo de su cuerpo, goteando lentamente por la comisura de su boca. Sus zapatos se habían caído hacía tiempo, sus pies estaban desgastados y podridos, la grava se había hundido, y la sangre burbujeaba. Las lágrimas doradas finalmente corrieron por sus mejillas. Corrió como una bestia acorralada a través de la hierba y las cañas en descomposición, cortando sus piernas y sus patas en dos. No se atrevió a detenerse. No se atrevió a ver qué camino era el correcto. Solo podía intentar correr hacia el más cercano. No se atrevió a detenerse. Moriría. Si te detienes, morirás. No se detuvo. En un abrir y cerrar de ojos, habían pasado más de 10 años. Ellos morirán. La raza esfenoidal morirá si no se van a casa. En ese momento, el maestro del pabellón de las notas celestiales estaba buscando mi paradero. No me atrevía a decir la verdad, ni a llorar. Me preguntó de dónde venía, de dónde estaban mis padres, y le mentí. Después de eso, me trajo de vuelta al Sisen Peak. Unos años después, una madre que una vez salvó a un miembro del clan Esfenur finalmente logró encontrarme. Siempre había sido discípula del pabellón de las notas celestiales, y para no ser sospechada por los demás, destruyó personalmente su propio rostro cuando entró en el pabellón. Escapó de los ojos de mi padre y me dio todas las cosas de mi madre. Según los registros de la lengua del diablo que mi madre había recogido a lo largo de los años, hay una gruesa cesta de libros sobre el nombre de la belleza de las mariposas, sobre el brote de la flor oculta y sobre el método para abrir las puertas al mundo demoníaco que una vez investigó. Chuguanin cerró los ojos lentamente. Así que tomaste el camino que ella quería tomar, e hiciste lo que ella iba a hacer. Sí. Seguiría cultivando el camino de la secta de medicina. Para no despertar las sospechas del Señor, todos esos años me aventuré fuera de las montañas usando mi nombre completo, Hua Bainan. La reputación de Hua era cada vez más alta. Era tan alto que hasta Jian 11 se fijó en mí. Él extendió su mano hacia mí, y yo hice lo mismo que mi madre todos esos años atrás. Aunque esta secta alguna vez trató a las bellezas como animales, aunque había sido cautelosa con mi madre durante mucho tiempo, para tener un lugar en el mundo del cultivo lo antes posible, y para conseguir todo lo que necesitaba para volver a casa, se lo prometí. A partir de entonces, habrá dos identidades, el discípulo en el pico Sisen, el alquimista de Geu Yueye. Simei se detuvo un momento antes de continuar. Más tarde, el maestro del pabellón de las notas celestiales murió y la hermana mayor Mu se hizo cargo de su puesto. ¿Había estado constantemente buscando al culpable que había matado a su madre adoptiva? Al principio, ya no me atrevía a confiar en nadie, pero después de algunos intentos, finalmente decidí encontrarme con ella en el pabellón de la nota celestial y le conté toda la historia. Hablando hasta aquí, Simei sonrió, aunque sus ojos aún estaban fríos, como si Sun ha visto. No cometí un error, ella está de mi lado. Aunque no es un asiento de belleza, ella ve a mi madre como su madre biológica y a su raza como la suya propia. Ella me ha estado ayudando todos estos años, ayudando a Hua Bainan, ayudando a Simei, ayudando a su medio hermano. Cuando Simei terminó, guardó los pedazos rotos y devolvió el espejo a la bolsa cósmica. La lluvia afuera era como las almas de las bellezas esfenoides que habían muerto en las últimas decenas de miles de años. Probablemente también estaba Hua allí, así como su madre. Él gritaba, «¡Corre! ¡Corre! ¡Corre! No te detengas, no mires atrás, no hay salida». Al final, Simei se frotó la cara con cansancio y dijo con voz ronca, «Sisun, no tenemos salida. Si destruimos a los humanos o a nosotros, esa es la única opción. No puedo elegir lo segundo». Era como el fin del mundo. Era como una bayoneta o un rayo que se abría paso en el aire. El sonido de la lluvia rápida, el sonido de miles de caballos galopando, las hojas brillantes empapadas en la tierra, todo en la brillante y deslumbrante luz del Medio Oriente. De repente, la puerta se abrió con un golpe, y un fuerte viento envolvió la tormenta. El relámpago blanco pálido iluminó a las dos personas que se habían dado la vuelta en el pasillo. Muyali estaba de pie frente a la puerta. Ella no sostenía un paraguas, y todo su cuerpo estaba empapado. Sus ojos parecían extremadamente desordenados. Nan,
Aún necesitamos las últimas 30 piezas de Precious Chas antes de llegar a la entrada del reino del diablo. Antes de que ella pudiese terminar de hablar, Simei se levantó de repente, y las yemas de sus dedos temblaron incontrolablemente. ¿Dónde está Ta Xianjun? 30 piezas de Precious Chas son solo una fracción de segundo para él, casi permitiéndole completarlas todas y luego. En ese momento, de repente se detuvo. Cuando Mu Yanyu entró en la habitación, Chu Guanin pudo ver que aparte de alegría, también había terror en su rostro. No sé qué le pasó a Ta Xianjun, pero de repente se desmayó. Y su corazón también también es extremadamente inestable. El núcleo espiritual se está colapsando, como si nunca fuera a despertar de nuevo. Simei de repente se enfadó, imposible. Ese es su propio núcleo espiritual. Lo he inventado más de 1000 veces, ¿cómo podría colapsar de repente? Se detuvo, de repente, como si hubiera visto un fantasma, giró la cabeza con la cara pálida y se volvió hacia Chu Guanin, que estaba en la cama con las manos y los pies atados. Podría ser. Sus labios temblaban, abriéndose y cerrándose. Podría ser. ¿Lo hiciste tú? El sonido de la tormenta afuera solo hizo que la habitación fuera más silenciosa. Era como una tumba, como un oscuro abismo. La luz y la sombra del candelero eran como la seda de un estandarte, bailando de una manera oculta y misteriosa. En el silencio total, Chu Guanin cerró los ojos y los abrió. Cierto. Era yo. Una explosión resonó. El trueno parecía como si fuera a hacer añicos las nubes, haciendo que la tierra temblara y las montañas temblaran. La lluvia cayó como una cascada. El corazón de Sifutianzu tembló al dar un paso adelante. Tú. Todavía puedes, ahora que me has hablado de ti. Entonces déjame decirte algo sobre mí también. Simei, en mi vida anterior, mi núcleo espiritual fue destruido, y solo me quedaba el poder de Hyu He. Por eso no pude luchar contra el Ta Xianjun. Una luz dorada apareció repentinamente en su muñeca, y solo hubo un crujiente sonido metálico cuando las cadenas se rompieron y los talismanes de los espíritus se incendiaron. Chu Guanin se levantó en su cama y levantó sus hermosos ojos. Pero por el resto de mi vida, los días en que me puso bajo arresto domiciliario fueron suficientes para enterrar el encantamiento en su corazón. Cuando dijo esas palabras, la cara de Chu Guanin era inexpresiva. Dolor, lástima, arrepentimiento. Nada. Una tranquilidad mortal. El hechizo continuará erosionándose cada vez más y más, causando que su espíritu fluya y que su corazón deje de latir. Tu arma piadosa seguirá siendo destruida por mí. Lo siento, Hua Bainan. No puedo dejar que te vayas a casa. Simei no podía esperar este giro de los acontecimientos. Su cara era más blanca que el jade y más fría que el hielo. Miró incrédulo a Chu Guanin, sus labios temblando. Se acabó. Mientras Chu Guanin hablaba, la luz en sus palmas se intensificó. ¿Estás loco? Simei miró a esa luz dorada y de repente se volvió loco, sus ojos llenos de la mirada de una bestia salvaje. ¿Quieres matarlo? En realidad quieres matarlo. Tienes el corazón. Nadie podía ver la emoción que fluía en sus oscuros ojos. No tengo corazón, contestó Chu Guanin. La luz dorada se hizo más y más brillante, pero la expresión de Chu Guanin se volvió más y más fea. Aunque solo era una rama rota del bosque del Emperador del Fuego, todavía tenía una vaga impresión de muchos de los hechizos de la madera divina. Esto incluía el ataúd de la Inquisición del Cielo de 10.000 personas, que también se originó a partir de la vaga silueta del cráneo. Pensó que era una coincidencia, pero luego se dio cuenta de que no lo era. Como un dios madera en persona, le habían dejado muchas huellas de Zenón. Siempre y cuando intente recordar, podrá recordar muchas de las antiguas artes secretas, como la puerta de la vida y la muerte. Por ejemplo, el arte del crack art de los cadáveres que había usado por primera vez. El arte de la escisión de cadáveres estaba relacionado con la guerra entre los dioses y los demonios en la era prehistórica. Según las leyendas, después de esa batalla, la raza humana en el continente sufrió un gran número de bajas. Aquellos que sobrevivieron luchando en el mar de los cadáveres pronto fueron infectados por una enfermedad epidémica. En ese momento, Fuxi había querido de todo corazón exterminar a todos los bandidos, mientras que Nuba había caído en un profundo sueño debido a sus heridas. La única persona que quedó para salvar el mundo fue Zenón. Por lo tanto, Zenón insertó un tallo de la madera del emperador de la llama celestial en el mar extremo oeste.
Había miles de ramas y cientos de millones de flores y frutos creciendo en las profundidades del abismo. Madera divina, ataúd de 10.000 hombres. En el momento en que terminó de hablar, las raíces de la divina madera del emperador de la llama se extendieron desde el fondo del mar del este, cubriendo todo el mundo del cultivo en un instante. Las raíces gruesas o delgadas, ásperas o blandas deben ser desarraigadas y sedimentadas. Maten al cadáver y recojan el ataúd, las raíces envueltas alrededor de los cadáveres podridos en el suelo y convertidos en cenizas. Los cadáveres podridos en el cielo y la tierra habían desaparecido. Sus cenizas se habían convertido en tierra fértil, y flores frescas habían florecido en ella. El bosque del emperador de la llama había logrado la primera cosa que había hecho en el mundo de los mortales. Después de eso, había retraído cientos de millones de sus raíces en el mar del este. Este fue el registro más antiguo de la madera divina del emperador de la llama en los anales de la historia. Los ojos de Chu Guanyin se iluminaron de emoción. Este fue el hechizo de Zenón. Lo haría, porque era parte del bosque del emperador de la llama. Ahora que había activado su técnica, esa persona. Pronto no quedaría nada. Solo un cadáver. Chu Guanyin estaba sufriendo un dolor extremo mientras pensaba que no soportaba deshacerse de él. Tú, Chu Guanyin, tú, Simei le miró fijamente, la ira y la locura brillando a través de sus ojos. Sus planes para 2 vidas estaban todos aquí, y ya no podía permanecer en calma. ¡Alto ahí mismo! Al escuchar esta voz, Chu Guanyin levantó la cabeza y lo miró en silencio, como en el día lluvioso de hace muchos años, cuando vio a un niño parado bajo el techo de la escuela en el pico Shisen. En ese momento, nunca habría pensado que la identidad de Simei era en realidad el área de asiento de la belleza de los huesos esfenoides de la que escapó. Su impresión inicial de Simei se basó enteramente en las palabras de los demás. Se había enterado de que un nuevo niño había aparecido en el pico Shisen. Ese niño siempre había sido diligente en sus estudios, pero desafortunadamente, el núcleo era demasiado débil para lanzar cualquier hechizo. Además, debido a que su talento era demasiado pobre, ningún anciano estaba dispuesto a aceptarlo como discípulo. Incluso Xuanji le había rechazado contacto después de probar su raíz espiritual. Ese año, la lluvia cayó desde el techo de tejas negras. El niño, que era como un loto, levantó la vista impotente mientras sostenía en sus brazos una pila de libros gruesos. Chu Guanyin estaba un poco sorprendido. ¿Eres tú? Reconoció al niño insociable y se acercó a él con el paraguas de papel engrasado en la mano. Ah, anciano Yuen. El pequeño se asustó e inclinó rápidamente la cabeza en señal de saludo, los libros apilados en la barbilla haciéndole tambalearse. Saludos, anciano. ¿Es tan tarde, y todavía estás en la academia? Yo no tuve elección. Necesitaba mirar muchas cosas, pero no tuve tiempo de terminar de leerlas. Chu Guanyin bajó los ojos, su mirada aterrizando en la Legacy of the Medicine Sect's 100 Herbs Collection. Debido a esto, el niño parecía un poco avergonzado. Mi aptitud es aburrida, solo puedo echar un vistazo al contenido de la secta de medicina. Pensé que Geu Yue era mejor. Chu Guanyin estaba un poco confundido, frunció el ceño y dijo, es solo un libro, ¿por qué hay que estar nervioso? El niño bajó la cabeza aún más. Estaba equivocado. El cuerpo delgado de Hiu mantuvo su posición baja, haciéndolo parecer lamentable si no quería llamar la atención. Chu Guanyin no pudo evitar recordar la conversación entre ellos. Ese Simei es muy obediente, pero no tiene mucho talento. ¡Qué lástima! En realidad, no es apto para el cultivo. Suspire, ni siquiera los altos señores saben lo que está pensando. ¿Por qué molestarse en acoger a alguien sin inteligencia para cultivar? Si le tienes lástima, sería bueno para él ir al Grandma Men's Hall y conseguir un trabajo de lavar verduras y cocinar. Sin embargo, parece estar interesado en la secta de medicina. Codicia, no vas a considerar aceptarlo. El Elder Tianlin dijo perezosamente, es demasiado blando, no me gusta, no lo aceptaré. Un paraguas se extendió hacia adelante, y las gotas de lluvia cayeron como perlas sobre el papel engrasado. Los nudillos de color jade agarraron el mango del paraguas mientras los huesos estaban quietos. Chu Guanyin le dijo ligeramente al niño, vamos, es demasiado tarde. Te enviaré fuera. Una pequeña flor blanca en plena floración temblaba en el alero. Simei se quedó atónita durante un momento. Primero se inclinó y luego se escondió a la sombra del paraguas de papel engrasado. Con el viento oblicuo y la llovizna de la lluvia, desaparecieron en la distancia. Los ojos de Simei estaban enrojecidos,
Todo su cuerpo estaba tenso como una cuerda rota, y gritó enfadado, Chu Guanin. ¿Por qué me detuviste? En este punto, ¿de qué sirve que me detengas? Lo que debería ser matado ya ha sido matado, pero son solo las últimas 30 vidas. Mientras 30 personas murieran, muchos del clan Hueso de las Mariposas podrían vivir más de 1000 años. Finalmente pueden volver al dominio infernal. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué estás haciendo esto? Era como un dragón ciego con una garra rota. Esa cara ya no tenía la suave sombra del pasado. Si destruyeras Ta Xianjun, los cultivadores muertos tampoco podrían sobrevivir. Si lo destruyes, no hay esperanza en este mundo mortal. Chu Guanin dijo, antes de que llegue la ley del cielo, es imposible salvar este mundo mortal terminando el portal, pero el otro aún puede ser salvado. Solo quiero otras 30 vidas. Ninguno de ellos debería estar desaparecido. Chu Guanin cerró los ojos, la luz en la palma de su mano se iluminó instantáneamente hasta el extremo, la Inquisición del cielo, el ataúd de 10.000 personas. Era como si el dios hubiera atado el cadáver. Mientras gritaba, el sonido de la tierra se podía oír desde lejos. Se le cerraron las palmas de las manos. En el fondo de la montaña, el inconsciente Taxianjunin ya estaba fuertemente atado por enredaderas de sauce. Los labios de Simei se volvieron blancos, y sus pupilas se encogieron hasta convertirse en un pequeño punto. ¿Por qué eres tan despiadado? No nos da nuestra última oportunidad. Para matar a tu propio discípulo. Yo Solo quiero 30 vidas. Uno estaba cubierto de cadáveres, mientras que el otro estaba lleno de viento y lluvia. No se sabía qué tipo de cambios ocurrirían después de que se abriera el área de los demonios. Desde que los antiguos demonios empezaron a luchar con sed de sangre, se habían convertido en traidores y lucharon ferozmente con Fuxi para expulsarlos del mundo de los mortales. Chu Guanin tenía claro que no eran 30 vidas. Aunque solo fueran 30 vidas, ¿quién merecería morir? ¿Quién debe allanar el camino para el viaje de regreso de la tribu de los esfenoides óseos? ¿Y quién debe ser sacrificado? La dorada luz de su palma se hizo más brillante, y se reflejó en los ojos de Simei. Parecía que la luz iba a desenterrar sus pulmones. Estaba tan enojado que quería seguir adelante, pero se levantó una barrera frente a Chu Guanin. No pudo pasar. Sin Ta Xianjun, Simei era como un carnicero que había perdido su afilada espada, dejando solo un par de patas. Tanto él como Mu Yanyu no podían ser rivales para Chu Guanin. En su desesperación, los ojos de Simei se volvieron rojos como si estuvieran a punto de sangrar. ¿Qué debe hacer? ¿Qué debería hacer? Él, de repente, se acordó de algo. Esto hizo que el carnicero, que parecía estar frente a una bestia feroz, se tambaleara hacia su mochila y sacara su última arma afilada. Apuntó con el arma al hombre que estaba decidido a arruinar su vida. Bien. Sisun, eres despiadada. Hagámoslo. Haz tu jugada. Chu Guanin no sabía por qué su actitud cambió de repente, pero de repente se puso la mano en la frente y se rió a carcajadas. Luego bajó la cabeza para mirar la cara de Chu Guanin, y mordió cada palabra de su cara. Puedes hacerlo, Sisun. Solo córtalo en pedazos. En el peor de los casos, ninguno de los dos obtendrá ningún beneficio, y los dos perderemos miserablemente. Cuando Mu Yanyu vio su mirada enloquecida, no pudo evitar sentir un dolor sordo en sus ojos. Ella susurró, Anan. En ese momento, Simei ya no podía escuchar sus palabras. Sostuvo ese tipo de energía enloquecida que provenía de una bestia de batalla al borde de la muerte, y dijo mientras enseñaba los dientes, Mátalo. Después de escupir el veneno y la sangre, los ojos negros de Simei se centraron en Chu Guanin de entre sus dedos. Una palabra a la vez. Junto con el último mechón de su alma, está enamorado de ti. Capítulo 300. El corazón del monarca es como mi corazón. El trueno y el relámpago entraron por la puerta abierta de la sala, cortando la cara de Simei. En la luz deslumbrante, solo los ojos estaban oscuros. Parecía que ni siquiera su Ronqianu podía encenderlos de nuevo. La expresión de Chu Guanin cambió, pero no preguntó. No importaba lo que dijese Simei, era difícil entender sus intenciones, pero aún así, la luz en sus manos no podía evitar atenuarse. Este error fue cometido por Simei. Se agarró a la hierba flotante en el remolino y le dijo a Chu Guanin, Sisun, no creerás que Morran está completamente muerto, ¿verdad? ¿De verdad crees que Ta Xianjun es solo un esqueleto vacío?
haciendo una pausa, continuó. Season, deberías pensarlo. ¿Cómo podría haber un cadáver en este mundo que pudiera pensar y actuar tan tercamente? ¿Qué se puede hacer? Ni siquiera el precioso ajedrez está a la altura de esto. ¿Sabes qué? Simei miró fijamente a los ojos de Chu Guanin y lentamente reveló el secreto que escondía. Dentro del cuerpo de Ta Xianjun, todavía hay un pedazo de conciencia que aún no se ha disipado. Antes de decir eso, los ojos de Chu Guanin estaban vacíos, como si fuera un cadáver caminando. Después de decir esto, Simei pudo ver claramente las olas en sus ojos de fénix. Dio un suspiro de alivio, pero aún así no se atrevió a ser descuidado. Season también sabe que mi núcleo espiritual es débil. No puedo lanzar ningún hechizo muy poderoso por mi cuenta. Así que no puedo controlar la partida de ajedrez. Sin embargo, la secta de medicina tiene sus propios métodos. Cuando Simei dijo esto, fue como si estuviera mirando el cadáver de Ta Xianjun después de haberse suicidado tomando veneno. Tumbado en la tumba de la torre Tongtian. En ese momento, él no sabía lo que iba mal, pero su mente se quedó en blanco. ¿Cómo pudo morir su afilada espada, su arma divina de 100 guerras? La conciencia de Morran debería haber sido devorada durante mucho tiempo por la flor de olor largo. ¿Qué podría torturar tanto su corazón que podría suicidarse? En la vida anterior, las 10 sectas principales atacaban juntos el pico Sisen. Después de ver el cadáver de Morran, esa gente planeaba desmembrar su cuerpo en 5 pedazos. Sin embargo, hice todo lo posible para persuadirlos entre la multitud como maestros de la secta de medicina. Por fin pudimos conservar ese cuerpo. Cada palabra que decía, estaba mirando intensamente a Chu Guanin, no podía perder su poder. Así que me las arreglé para convertirlo en un muerto andante. Aunque sus habilidades no serían tan buenas como cuando estaba vivo, por lo menos podría arreglárselas con ello por el momento. Pero ya sabes, quizás es porque aún faltaba a alguien antes de morir, así que hay un poco de obsesión en su corazón que es demasiado fuerte para que yo pueda limpiar su alma. No importa el método que use para forzar al alma, esa hebra de alma no se disipará. Esa cadena. Sus palabras fueron claras. Lo apoyó mientras caminaba hacia el alma de la torre Tongtian. Tu alma. Parándose en su camino, Simei estaba en el centro de la sala. En ese momento, ya podía ver la cara cenicienta del otro, los labios apretados, y los meridianos saliendo del dorso de su mano. Vio el dolor y la vacilación en el corazón de Chu Guanin, así que se sintió completamente aliviado. Poco a poco recuperó la compostura. Aquella brizna de alma no se reencarnó, y aún quedaba alrededor del cadáver de Ta Xianjun. Por eso fue tan terco contigo después de que se revivió. En cuanto a Mo Sonsi, también debería sentir que no fue tan atento contigo cuando renació. Sus sentimientos por ti volvieron a nacer más tarde. Mientras Simei narraba la verdad del asunto, su expresión seguía cambiando. Ta Xianjun tiene el amor más obstinado que te tuvo en su vida anterior. Se dio cuenta de que las yemas de los dedos de Chu Guanin temblaban, así que se mojó los labios y dio otro paso adelante como una serpiente resbaladiza. Season, mira. Ahora mismo, solo necesito a las últimas 30 personas. 30 personas serían suficientes para intercambiar por su vida. ¿Estás dispuesto? Afuera, el viento aullaba y los demonios bailaban alocadamente. Esperó la respuesta de Chu Guanin, pensando, ¡qué buen negocio! El hombre frente a él parecía frío y de otro mundo, pero en realidad, ambas vidas habían sido arruinadas por la palabra profundo en su corazón. Estaba seguro de que lo haría. Después de un rato, Chu Guanin bajó los ojos. Nadie podía ver claramente su expresión. Dijiste que hay una hebra de alma dentro de su cuerpo. Sí. Si te dan las últimas 30 personas y lo dejas terminar de pavimentar tu camino a casa, ¿lo vas a dejar ir? Sí. Chu Guanin no respondió inmediatamente, sino que murmuró. Por eso, cuando lo vi, gran parte de lo que dijo salió de su corazón. Con un punto débil, era muy fácil convencer a alguien, incluso si se trataba del anciano inmortal Beidou. La victoria de Simei ya estaba en sus manos, así que se relajó aún más y dijo, sí, todo viene de su corazón. Aunque no era el Morran original completo, al menos todavía tiene su alma. Al menos aún tiene su conciencia. Season, por favor, escúchame una vez. Aconsejó amablemente, no lo hagas. Tú, yo y él estaremos mucho mejor. Chu Guanin todavía no miró hacia arriba. Suspiró. Siminjin,
¿Todavía recuerdas cuál fue tu último deseo cuando entraste en la secta? Se sintió un poco perdido al ser preguntado de esta manera, pero después de pensar un poco, aún así contestó, me apiadé de ti. Necesitaba un hogar. Cuando terminó de hablar, tuvo una sensación siniestra al añadir, sin embargo, en aquel entonces, realmente quería tratar a Sisun como a mi familia. No estoy hablando del regreso de la secta de los demonios mariposa. Chuguanin no lo negó y preguntó de nuevo, ¿entonces sabes cuál fue su deseo cuando Morran se convirtió en mi discípulo? ¿Qué es? Chuguanin finalmente levantó la cabeza y miró a Simei. Sus ojos se enfriaron gradualmente, y la profundidad del silencio en sus ojos era aún más profunda que antes. Dijo que quería tener un arma divina como Tianwen. De esta manera, se podrían salvar más vidas. El hombre habló clara y sencillamente, como si hablara desde su casa, explicando los deseos de su amante. Antes de que Simei pudiera siquiera reaccionar, vio una luz dorada salir de la sala y una fuerte ola de energía espiritual atravesar el aire, impidiendo que otros se acercaran a ella. Simei salió de su aturdimiento y gritó, Chu Guanin. Un grito agudo y retorcido rompió las tejas del tejado. Chu Guanin, ¿estás loco? ¿Estás loco? Simei estaba furiosa y desesperada. Bajo la luz cegadora, hizo todo lo que pudo para forzar su camino hacia el hombre de blanco en el medio. A su lado, Muyanli lo ayudaba, lo apoyaba y trataba de persuadirlo. ¿Pero de qué sirvió eso, crack? Recoge del ataúd. No. Alto. Alto ahí mismo. Al escuchar la voz de Chuguanin en el viento metálico, Simei se volvió aún más loco. Sus ojos estaban abiertos de par en par mientras gritaba con enojo, se ahogaba de emociones y maldijo a todo lo que había en el mundo. Sin embargo, cuando la luz dorada se elevó y se fue, su deslumbrante brillo atravesó las pupilas de sus ojos, haciendo que parpadeasen motas de luz. Se había acabado. El fuerte viento se detuvo. Silencio total. El pálido Chu Guanin estaba de rodillas. El demacrado Simin Jin estaba de rodillas. Su energía espiritual se desvaneció lentamente. Después de un rato, todos escucharon un sonido sordo y retumbante que venía de la dirección de la montaña en la distancia. Ese debe ser el sonido del cadáver de Taxi Jun convirtiéndose en polvo. Simei miró fijamente a Chu Guanin, las intensas emociones en su cara desaparecieron después de la batalla. Su odio e ira se rompieron, revelando un rastro de miedo. No sabía de qué tenía miedo. ¿Temes que pueda matar a Morran con sus propias manos? ¿Miedo al futuro? Aterrador. ¿Qué había que temer? Parecía el fin del mundo. Simei finalmente murmuró. ¿Muerto? ¿Muerto? Chu Guanin, lo mataste. Una vez se paró frente a ti en el pabellón del loto rojo, rogándome que le hiciera algo a él, no a ti. Sin embargo, aún así lo mataste sin piedad. Sin embargo, eres tan despiadado, aterrador hasta el punto de que al final se convirtió en una risa salvaje. Aunque no tenía intención de reírse, simplemente levantó la cabeza y se rió a carcajadas. Muyanli, que estaba a su lado, gritó, y siguió persuadiéndole, Nan. Basta. Es suficiente. Simei se rió. Lágrimas cayeron por su rostro, y las doradas lágrimas cayeron al suelo. Está muerto. Ta Xianjun había muerto. Bien, se acabó. Chu Guanin, no puedes permitirte perder, no tienes corazón, no puedes permitirte jugar. Chu Guanin estaba en su posición original sin expresión en su cara. Era como un cadáver. Era un cadáver. Sisun, te he subestimado. La voz de Simei tembló. Eres mucho más despiadado de lo que pensaba. Chu Guanin permaneció inmóvil, como si hubiera perdido la última parte de su calor. Había pensado que Morran ya había muerto, pero hace un momento, también sabía que todavía había una hebra de alma en este mundo con un cuerpo, y también había un fragmento de Mo Weiyu, pero también aplastó el fragmento hasta convertirlo en polvo. Sí, era despiadado, y no podía refutarlo. Ese joven, ese hombre, ese amante que se reiría y se enfadaría, o estaría entero o quebrado. La única persona en este mundo que no le temía, le respetaba y toleraba a su amante, el que usaba su propia carne y sangre para protegerle del desastre, el que lo había reemplazado, el que había sido devorado por la flor de sombra larga, el que lo había reemplazado, el que se había convertido en el señor de las tinieblas. A la edad de 16 años, había pagado el único precio para proteger a su tonto. No volverán nunca más. Cuando llueve, quiero salvar más lombrices. Sisun, Spear Blossom Bay, por favor bebe esto. El regalo de bienvenida que te di es realmente feo.
Es feo, 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 feo. Guanyin. Te extrañé. Una vez había aprendido a escribir, con una sonrisa, miles de edificios, la gran protección del mundo del frío Simei. No guardes rencor si quieres pagar una deuda de gratitud. Pero en las montañas de cadáveres y en el mar de sangre, había estado flotando durante 2 vidas. No le guarde rencor. No le guarde rencor. No tengo ambiciones. Después de aprender los hechizos, podré salvar a más gente cuando tenga algunos problemas. Eso fue lo que le dijo a Chu Guanyin cuando aún era joven y estaba consciente. En ese momento, había esperado con todo su corazón que viviría más gente. Antes de caer ante Taxianjun, había trabajado tan duro y perseverantemente para amar cada una de sus hermosas vidas. Incluso estaba dispuesto a entregar su alma para agradecer y proteger a todos los que lo trataron bien. Aunque soy muy estúpido, haré todo lo posible para mejorar mis técnicas. Si hago lo que puedo, Sisu no me culpará por ser estúpido, jaja. En su memoria, el joven se rascó la cabeza y sonrió, mostrando misericordia a Chu Guanyin de esa manera. En aquel entonces, sus brillantes hoyuelos parecían estar llenos de flores de pera blanca, y había estado borracho por el resto de su vida. Chu Guanyin cerró los ojos. Su mano finalmente comenzó a temblar. En medio de la neblina y los mareos, parecía haber una brisa fresca soplando sobre su cara, besando sus húmedas pestañas. Era como si hubiera oído la voz de Taxianjun, que era a la vez lenta y suave. La voz acarició sus oídos y suspiró suavemente en sus sienes. Fama, deseo, sangre, carne y sangre, corazón, alma, cadáver y cenizas. Lo siento, no tengo mucho. Hice lo que pude. Guanyin, tienes que hacerlo bien. De repente abrió los ojos y levantó la cabeza. Sus ojos de fénix estaban llenos de niebla, y en este vacío, parecía haber visto realmente el espíritu del alma de Taxianjun flotando ante sus ojos. Su expresión era gentil y hermosa, y su sonrisa estaba llena de alegría y tristeza. Mo Ran, el alma, que debería haber sido tan pura como una ciruela fría, brillaba con resplandor. Se inclinó y lo abrazó, lo besó, se deslizó a través de su mano extendida y finalmente se dispersó en su pecho como una flor de epífilo. Esto es malo. De repente, el pabellón de las notas celestiales entró corriendo mientras gritaban con pánico, no es bueno. Muyanli era el único en la sala que aún podía considerarse tranquilo. Volvió la cabeza con lágrimas en los ojos y dijo con voz severa, sé que algo le pasó a Taxianjun. No. ¿Qué? El discípulo quedó aturdido, y luego dio un puñetazo y dijo, no Taxianjun. Estaba al pie de la montaña. Todas las sectas del mundo de la cultivación nos han atacado juntas.